Estamos viviendo una época dorada de comprensión de la comunicación. Realmente la primera vez, una de las grandes cosas que descubrimos, y esto es como la clave que es realmente importante y creo que muy útil para el marketing, dijeron, mira, pensamos en una conversación o una discusión como si se tratara de una sola cosa, ¿verdad? Estamos hablando sobre a dónde ir de vacaciones o las calificaciones de los niños o resolviendo algún problema, pero en realidad cada discusión está compuesta por diferentes tipos de conversaciones. Y en general, lo que sabemos de los estudios neurológicos es que esas conversaciones tienden a caer en uno de tres grupos. Hola, y bienvenidos al podcast Perpetual Traffic, el programa donde hablamos de negocios, marketing y crisis existenciales. Soy Ralph Burns, fundador de Tier 11. Soy Kasim Aslam, el cofundador de The Driven Mastermind. Y estamos muy contentos de acompañarte hoy. Si te has dado cuenta, hay una voz antigua aquí. En Perpetual Traffic, a través de nuestra divertida introducción que no ha estado de vuelta, el invitado de hoy es tan importante, tan increíblemente importante, y así es tan fanático de esta persona que tuvo que volver, como si lo sacáramos de su retiro de podcast. Sí, ¿y cómo? Va el retiro de podcast. Veo que estás como en el hogar de ancianos, el hogar de retiro de podcast para los viejitos. Pues bariátrica. Sí, tengo un descuento en Denny's. Eso es bueno. Sí, no sé qué hacer con mi tiempo, Ralph. Leo mucho. Así es. Regresaste como 5 horas a la vez, porque normalmente solo grabaríamos 2 episodios por semana, pero luego charlaríamos probablemente como por 4. Pero sí, eso es bueno. Es genial tenerte de vuelta y, por supuesto, todavía tenemos nuestro grupo de Telegram en el que también estás bastante activo, así que asegúrate de unirte al grupo de Telegram. Creo que el invitado de hoy va a hablar bastante sobre algunas cosas de marketing, así como algunas ideas de negocio que nos encantaría. Hablemos más sobre eso en Telegram. Eso está en perpetualtraffic.com/Telegram. Sin más preámbulos, ya que eres su mayor fan y de hecho creaste un software que supongo ahora ya es legal. Está bien. Ya sabes, contarle al mundo sobre eso. Ahora que ya sabes, lo tenemos grabado. ¿Te gustaría presentar al invitado de hoy, Kasim? Sí. Así que, tu contexto para el oyente. He sido un gran fan de este caballero durante mucho tiempo. De hecho, he citado su libro en mis redes sociales como uno de los 10 mejores libros que he leído. Absolutamente uno. De los mejores libros sobre el tema de los hábitos. El libro es El poder de los hábitos. El autor es Charles Duhigg. Charles es un reportero ganador del premio Pulitzer, autor de bestsellers. Se graduó de la Universidad de Yale y obtuvo una maestría en Administración de Empresas de Harvard. Es un comunicador brillante. Más específicamente, en mi opinión, su destreza proviene de su capacidad para tomar pensamientos complejos de la investigación y destilarlos de manera comprensible y aplicable. Eso es lo que me encanta de él, porque siento que cuando leo su trabajo, es accesible y sé cómo usarlo, dónde y por qué. De hecho, sé cómo usarlo, dónde usarlo, por qué usarlo, etc. Así que creo que eso es suficiente adulación. Creo que lo hice. Sin más preámbulos, un cálido saludo a Charles Duhigg. Charles, gracias por estar en el programa. Gracias por invitarme. Esa fue una gran introducción. Realmente lo aprecio. Sí, bueno, te aprecio, amigo. He sido fan durante mucho tiempo. He leído tu trabajo. Construí una aplicación de software para el oyente. Algún día lo voy a lanzar. No tengo ningún modelo de monetización, por cierto, pero no me gustan ninguno de los rastreadores de hábitos que hay por ahí. Así que mi amigo Jorge y yo, un saludo a Jorge, creamos un software llamado Habiting.com. Habitando.com. Y cuando estemos listos para salir al aire, Charles, vas a ver mucho de tu trabajo reflejado en mi software. Estoy emocionado por verlo. Creo que debería darle un par de cheques de regalías de vez en cuando. Probablemente, sí. Una vez que descubras cómo monetizarlo. Así es. Sí. Tan pronto como empiece a entrar dinero. Pero es interesante porque el poder del hábito es, creo, una de las habilidades más importantes que se pueden cultivar. Y tienes una de las obras literarias más representativas sobre eso. Pero tampoco es de lo que estamos hablando hoy porque has pasado a cosas más grandes y mejores, parece. Y tienes un nuevo libro que no he leído, Egg on My Face, pero parece que ya se lanzó. A principios de este año se llamó Supercomunicadores. Sí, y se trata de la ciencia de la comunicación y la conexión. Y en realidad se basa en el poder del hábito de manera bastante efectiva, porque una de las cosas que pasó fue que recibí un montón de correos de personas diciendo, muchas gracias por tu consejo sobre cómo cambiar hábitos. Así es como impactó mi vida, lo cual fue enormemente gratificante escuchar de la gente. Y luego inevitablemente preguntaban, ¿y ahora cómo puedo cambiar mi
los hábitos de mi esposo o los hábitos de mi esposa o los hábitos de mis compañeros de trabajo. Y por supuesto, cuando se trata de crear cambios en otras personas, así como en nosotros mismos, la comunicación es una parte fundamental de eso, ¿verdad? Lo que hacemos a diario como humanos es que principalmente nos comunicamos. Y así quería entenderme, ¿por qué hay algunas personas que son mucho mejores en la comunicación? ¿Por qué hay algunas personas que son mucho más persuasivas, mucho más empáticas, mucho más capaces? Sentir que me gusta esta persona, quiero conectar con esta persona, siento que tengo un vínculo significativo con esta persona que por supuesto está en el núcleo de marketing, de gestión y de vivir una vida feliz. Y esa es una de las razones por las que quise escribir este libro, Supercomunicadores, para entender qué hacen los mejores comunicadores y qué podemos aprender de ellos. Vas a descubrir, Charles, que ahora estás en un podcast con dos humanos horribles, con hábitos realmente terribles. Sí, no. Ralph tal vez sea peor que yo en esto. Aquí está la cosa sobre los mercadólogos malvados, porque estás en un mundo de académicos y periodistas brillantes, y hay revisión por pares, y hay integridad, y hay honor. No tenemos nada de eso. Así que lo que voy a preguntar es, ¿cuáles son las ideas clave? Eso es lo que quieren los mercadólogos, como los comunicadores de guiones, ¿entiendes? ¿Cuáles son solo lo rápido y sucio, los trucos? Sí. ¿Qué cosas aprendiste sobre comunicación? Y la verdad es que ahora soy básicamente un mercadólogo, ¿verdad? Porque paso todo mi tiempo hablando sobre mi libro y tú lo estás haciendo ahora mismo. Exactamente. Entonces, está bien. Así que déjame contarte un poco sobre cómo comenzó esto. Caí en este mal patrón con mi esposa cuando llegaba a casa y empezaba a describir mi día. Esto fue cuando estaba en el New York Times y me quejaba de mi jefe y de mis compañeros de trabajo. Y ella me daba este muy buen consejo. Ella decía, ¿por qué no llevas a tu jefe a almorzar? Y ustedes pueden conocerse un poco mejor. Y en lugar de poder escuchar su consejo, me enojaba aún más, ¿verdad? Y yo diría, ¿por qué no me apoyas? Se supone que debes estar de mi lado. Como, no, se supone que debes estar indignada en mi nombre. Ella se enojaría. No me des consejos. Exactamente. Ella se enojaba porque yo la estaba atacando por darme un buen consejo. Y así que fui a los investigadores y déjame preguntar. ¿Esto alguna vez les pasa en sus relaciones? ¿Dónde? ¿Cómo? 100% sí. Todo el tiempo, ¿verdad? Este es un palacio y todo eso. Así que ella es como, nunca quiere que me hunda en mi propia autocompasión. Siempre busca una solución, o eso me enoja. Adelante, bien. Así que fui a estos investigadores, les pregunté por qué sigue pasando esto, no solo a mí, sino a todos, y ellos dijeron, bueno, en realidad estamos viviendo una edad dorada de comprensión de la comunicación por primera vez. Y ellos dijeron, una de las cosas grandes que descubrimos, y este es el punto que es realmente importante y creo que muy útil para el marketing, dijeron, mira, pensamos en una conversación o una discusión como si fuera sobre una sola cosa, ¿verdad? Estamos hablando sobre a dónde ir de vacaciones o las calificaciones de nuestros hijos o resolviendo algún problema, pero en realidad cada discusión está compuesta por diferentes tipos de conversaciones. Y en general, lo que sabemos de los estudios neurológicos es que esas conversaciones tienden a caer en uno de tres grupos. Hay estas discusiones prácticas donde estamos hablando de resolver problemas o hacer planes juntos. Pero luego hay discusiones emocionales donde podría decirte lo que estoy sintiendo y no quiero que resuelvas mis sentimientos. Quiero que empatices, ¿verdad? Quiero que entiendas y te identifiques. Y luego están las conversaciones sociales que tratan sobre cómo nos relacionamos entre nosotros en la sociedad y las identidades que son importantes para nosotros. Y yo dije, lo que hemos descubierto es esto. Cada uno de esos tipos de conversaciones es igualmente legítimo, pero si no estás teniendo el mismo tipo de conversación en el mismo momento, realmente no pueden escucharse el uno al otro, ¿verdad? No puedes sentirte conectado el uno al otro, que es lo que estaba pasando. Estaba teniendo una conversación emocional y mi esposa estaba respondiendo con una conversación práctica. En ese momento, en realidad, estábamos usando diferentes partes de nuestros cerebros y así como resultado fue muy difícil para nosotros sentirnos conectados. Fue muy difícil para nosotros realmente escuchar lo que la otra persona estaba tratando de decir. Pero si puedes diagnosticar qué tipo de conversación está ocurriendo y puedes igualar a los demás o invitarlos a que te igualen, entonces terminamos sintiéndonos maravillosos. Y dentro de la psicología, esto se conoce como el principio de coincidencia, que una comunicación exitosa requiere tener el mismo tipo de discusión en el mismo momento. Y así, esa es una de las grandes ideas, que ya seas un comercializador o un gerente, una de las cosas que necesitas hacer, y creo que los buenos comercializadores saben esto porque saben cómo usar la emoción y cómo usar la practicidad y el valor en sus productos de marketing, sus anuncios y su alcance. Una de las cosas que tienes que hacer es saber qué tipo de conversación estás teniendo
y luego tienes que igualar a la otra persona e invitarla a que te iguale. Sería una solución simple a esto como, bueno, solo estoy pensando en las conversaciones que tengo con mi esposa sobre las cosas, como, no me gusta, esta es una conversación emocional, como, ¿duele? Aquí está mi prólogo a lo que voy a decir. Esta es una conversación emocional y no quiero tu solución. Oh, absolutamente. ¿Es esa la manera de hacerlo? ¿Es solo una de las formas de hacerlo? Sí. Así que dentro de la psicología, a menudo se refieren a eso como una meta conversación, ¿verdad? Como, y mi esposa lo hace todo el tiempo conmigo ahora, como cuando empiezo a quejarme de mi día, ella dice, ¿quieres que te ayude a resolver este problema? ¿O solo necesitas como desahogarte y sacarlo de tu pecho? Sí. Y es realmente agradable que te hagan esa pregunta, ¿verdad? Porque muestra que a la otra persona realmente le importa lo que tú quieres. Y a veces no pensamos en ello nosotros mismos hasta que nos lo preguntan, ¿verdad? Pero hay entornos, por supuesto, donde es menos cómodo hacer eso, ¿verdad? Como si estás en un entorno de negocios, no quieres decirle a alguien que conoces que use negocios, estás tratando de ganar, como quieres que resuelva tu problema o solo quieres que te escuche mientras te quejas y me emociones contigo. Así que, bueno, sabes, sé que estás siendo hiperbólico, pero tal vez, y me doy cuenta de que eso es un poco una exageración, pero casi no es correcto. Porque cuando alguien entra por la puerta, como estás en un mostrador de servicio al cliente y están enojados, no estás teniendo una conversación práctica en este momento, así que no voy a decir ahora, ¿quieres que solo llore contigo? Pero lo que podría decir es tan frustrante. Yo estaría igual de frustrado. Exactamente. Eso es correcto. Puedes hacer eso desde marketing, ventas, y ahora el hecho de que te esté igualando me permite quizás llevarnos a una discusión más práctica. Eso es exactamente correcto, ¿verdad? Así que creo que una de las cosas que puede pasar es, si simplemente te entrenas para buscar las pistas en qué tipo de mentalidad está alguien, puedes igualarte a ellos. Y luego puedes decir, oh Dios, esto es tan frustrante, sé lo frustrado que estás. Yo estaría tan frustrado en tu lugar. Puedo proponer como una forma en la que podríamos resolver esto, ¿verdad? Ahora básicamente te estoy pidiendo tu permiso. ¿Puedo pasar de una conversación emocional a una conversación práctica? Podemos hacer ese cambio juntos. Ahora, otra forma de hacer esto, sin embargo, es que a veces no es del todo obvio por cómo la persona está hablando o cómo se está comportando. Y una cosa que puedes hacer es hacer preguntas que te permitan averiguar en qué tipo de mentalidad están. Y dentro de la psicología es un tipo especial de pregunta que se conoce como una pregunta profunda. Y una pregunta profunda es algo que me pregunta sobre mis valores, mis creencias o mis experiencias. Y eso puede sonar un poco intimidante, pero en realidad es muy, muy simple. Es tan simple como si conoces a alguien que es médico y le dices, ¿a qué te dedicas? Soy médico. En lugar de preguntar, ¿dónde practicas medicina? Les preguntas, oh, ¿qué te hizo decidir ir a la escuela de medicina? ¿O qué es lo que amas de ser médico? Cuando pregunto eso, esas son preguntas profundas. Cuando pregunto eso, no parecen demasiado personales, no parecen intrusivas, pero lo que hacen es invitar a la otra persona a decir algo real sobre sí misma. Y te cuentan cómo ven el mundo un poco. Y cuando hacen eso, inevitablemente me van a contar algo sobre la mentalidad en la que están. Y así, hacer estas preguntas profundas, preparándonos. Y una cosa buena es que, debido a que nuestros cerebros han evolucionado para ser tan buenos en la comunicación, cuando practicamos algo relacionado con la comunicación solo un par de veces, se convierte en un hábito, muy, muy rápido. Y si desarrollamos este hábito de hacer preguntas profundas, de preguntar a las personas sobre sus valores, sus creencias y sus experiencias, preguntándoles cómo se sienten acerca de sus vidas, en lugar de los hechos de sus vidas, a menudo nos dicen en qué tipo de mentalidad están, y eso nos facilita emparejarlos. O inversores para mi antiguo equipo de ventas. Sí. Y tienes un equipo de ventas porque muchos de nuestros oyentes, quiero decir, cerradores de ventas de alto valor, mercadólogos que tienen que coordinarse con ventas. Y cuando un equipo de ventas, especialmente en el mundo de los productos de alto valor, cuando el vendedor se une y comienza a tener la conversación práctica y estamos hablando de una oferta de alto valor, creo que esa es la peor forma de poner al cliente porque estoy a punto de pedirte que gastes un montón de dinero en algo y vas a intentar jugar a, ya sabes, vale la pena en lugar de, y para mí, una de las mejores preguntas y de alguna manera lo anuncia, lo que estás diciendo, Charles, es, oye, ¿qué es lo que te atrajo de la oferta? ¿O por qué es que te fuiste por el teléfono ahora mismo? Porque eso los lleva a, bueno, aquí está la emocionalidad conectada a lo que sea que me pongas enfrente. Absolutamente. Y cada pregunta profunda es solo una variación de ¿qué opinas de esto? Como ¿por qué es esto importante para ti? Guau. En el libro hay un par de historias en el libro. Hay una historia sobre un oficial de la CIA, oficial que está tratando de reclutar para agentes en el extranjero. Y es simplemente terrible en eso.
Al principio, una historia sobre un jurado dentro de la sala del jurado, pero una de las historias es sobre esto. Este doctor, este médico que es un cirujano de próstata y él les decía constantemente a sus pacientes que no se sometieran a cirugía y luego ellos exigían hacerse la cirugía. Era como si casi no pudieran escucharlo. Lo que hizo fue cambiar cómo llevaba a cabo sus conversaciones, cómo tenía conversaciones con los pacientes, donde la primera pregunta que les hacía después de que recibieran un diagnóstico de que tenían cáncer de próstata, la primera pregunta que les hacía era, ¿qué significa este diagnóstico para ti? Y entonces a menudo los pacientes hablaban sobre cosas en las que estaban pensando o sintiendo que no tenían nada que ver con el cáncer, ¿verdad? Hablaban sobre cómo estaban preocupados por sus esposas y no querían dejarlas solas, o hablarían sobre, ya sabes, así que habían quebrado una vez y esto es un poco como ir a la quiebra. Estaban en un lugar donde necesitaban tener una conversación emocional. Y así que el médico, su nombre es Doctor Día de la Madre, él los igualaría, él los encontraría allí, él hablaría sobre su propio papá enfermándose y lo que había pasado y cómo se sentía, y lo tristes y preocupados que estaban, pero también que tenían estas conversaciones que eran realmente importantes. Y una vez que los había igualado, muy parecido a un... Quiero decir, básicamente era un vendedor, ¿verdad? Él está vendiendo un tratamiento. Una vez que los había igualado y estaban conectados, entonces pudo decir, mira, ¿te importa si te hablo sobre algunas opciones de tratamiento que creo que deberías considerar? Y casi siempre seguían su consejo en ese momento. Y creo que en tu punto es exactamente lo mismo cuando entras y estás cerrando ese artículo de alto valor. O ese objetivo de alto valor. Es nuestro instinto darles la información que creemos que quieren, pero si tomamos un momento y les preguntamos, ¿qué está pasando en su propia cabeza? ¿Qué significa esto para ti? ¿Por qué estás al teléfono conmigo? ¿Qué te molesta o qué te emociona? Entonces, aprendemos a igualarlos. Y luego podemos llevarlos a esa conversación práctica y decir, mira, hablemos sobre un plan de pago. Claro, sí, pero en ese momento la esperanza sería que eso es como lo mínimo necesario, ¿verdad? Es como si hubiera tenido la conversación emocional contigo. Hasta cierto punto, eso es lo suficientemente efectivo como para llevarnos al paso práctico. La venta se ha hecho y ahora solo estamos tratando de averiguar cómo la venta se ha hecho. Ahora estamos ajustando los detalles. Absolutamente. ¿Cómo funciona esto con los mensajes salientes? Así que de nuevo, en una sala con mercadólogos malvados, lo que hacemos es que ellos intercambian atención y nosotros agrupamos y lanzamos mensajes frente a la gente, ¿sabes? Y ahí está Heiko tan fácil que hasta un cavernícola puede hacerlo, que es una de las cosas que surgió para mí cuando estabas hablando, porque ahora me doy cuenta, esa es una declaración emocional, no están hablando de que vas a ahorrar esto, vas a hacer aquello, es que el seguro es difícil y sé lo difícil que es y esto es tan fácil. Así que ahora están tocando la emocionalidad que he sentido con otros programas de seguros. ¿Qué otras formas puedes usar esos mensajes salientes o lo que has aprendido? Está bien. Tienes toda la razón, porque lo que están diciendo ahí es, no quiero que esta sea una conversación práctica. No te voy a decir cuánto ahorras. No te voy a decir cómo es nuestro proceso de solicitud. Te voy a decir, te escucho decir que estás ansioso por el seguro y que es difícil. Y has estado posponiéndolo. Porque es que el sitio web es tan complicado y te sientes mal por posponerlo, ¿verdad? Así que te voy a decir, es tan simple que hasta un cavernícola puede hacerlo. Va a ser tan simple y vas a sentir una gran sensación de alivio. Si ves esos anuncios, lo que ves es que el cavernícola se siente tan aliviado, ¿verdad? Es como si se quitara un peso de encima. Eso es lo que te están dando. Y creo que hay una lección aquí, que es cuando hablamos de mensajes salientes. Una de las cosas que hay que tratar de averiguar es, ¿qué es la emoción? ¿En qué estado emocional creo que están mis clientes cuando reciben esto, un correo electrónico, o cuando reciben esto? ¿Sabes? Cuando ven este comercial o este anuncio, o cuando escuchan de mí. Y muchas veces sabemos lo que están sintiendo, ¿verdad? Quizás se sientan apurados y digan, mira, no quiero lidiar con esto. No me gusta, esto es como spam, no quiero lidiar con eso. Quizás se sientan mal porque esto es algo que ya deberían haber hecho hace meses y meses y siguen posponiéndolo. Quizás se sientan emocionados porque ya sabes, estás apuntando a nuevas empresas y hay algo sobre esa emoción y esa ambición. Una vez que sepas qué tipo de emoción crees que está sintiendo tu cliente, y la mejor manera, por supuesto, es preguntarles, pero no podemos preguntar a todos. Entonces, cuando tú mismo señalas esa misma emoción, lo que realmente estás diciendo es que quieres hablar contigo en tu misma sintonía, ¿verdad? Reconozco que tienes ciertas preocupaciones o ciertos entusiasmos. Quiero coincidir contigo ahí. Quiero encontrarte ahí.
en lugar de simplemente insistir en que vengas a mi caja de arena y empieces a jugar según mis reglas. Establece confianza, establece la credibilidad, establece simpatía. Así que el siguiente paso. En este caso, con el doctor, como la siguiente opción de tratamiento, él obviamente está tratando de vender. Por lo tanto, la opción de tratamiento es mucho más fácil. Eso es exactamente correcto. Es gracioso que mencionaras ese ejemplo médico. Recientemente he tenido algunos problemas médicos y tuve un doctor que era de una manera que solo se centraba en los hechos y lo odiaba. No podía soportarlo. De hecho, lo despedí. Y luego el siguiente tipo al que fui, él dijo, sí, he tenido lo que tú tienes. Lo que tienes realmente apesta. Y de inmediato pensé, me encanta este tipo porque él ha estado donde yo he estado. Quizás el otro tipo había estado, simplemente nunca fue así. Y ahora él es mi doctor. Quiero decir, él es el tipo, despedí al otro tipo, contraté al otro tipo, basado en una sola declaración. Sí, y hay algo más que ese doctor está haciendo, imagino. Y esto es también lo que hacen los buenos mercadólogos. Además de tratar de entender de dónde vienes, te demuestran que están escuchando. Así que hay un par de estas habilidades que tienen los supercomunicadores, ¿verdad? Ellos entienden que hay diferentes tipos de conversaciones y tratan de reconocer en qué tipo de conversación están. Hacen preguntas profundas. De hecho, sabemos que los supercomunicadores consistentes hacen entre 10 y 20 veces más preguntas que la persona promedio. Pero la tercera cosa que hacen es demostrar que te están escuchando. Porque una cosa que a menudo sucede es que cuando otra persona está hablando, sospechamos que, o cuando alguien nos está escuchando, sospechamos que en realidad no están escuchando. Están esperando su turno para hablar, ¿verdad? Así que, incluso si estás escuchando, incluso si estás haciendo un gran trabajo, escuchando, a veces tenemos que demostrar que estamos escuchando. Y de hecho, hay esta técnica que enseñan en Harvard y Stanford, todos esos lugares elegantes, llamada Looping for Understanding, y tiene 3 pasos. Dicen, paso 1, haz una pregunta, preferiblemente una pregunta profunda. Paso 2. Después de que la persona responda a la pregunta, repite con tus propias palabras lo que escuchaste que dijeron. Y el objetivo aquí no es imitarlos, sino demostrarles que estabas prestando atención. Y más importante aún, demostrarles que lo estás procesando, que estás pensando en ello. Y luego el paso 3, y este es el paso que normalmente olvidamos, es preguntar si lo entendiste bien, porque van a pasar una de 2 cosas. Vas a decir, oye, esto es lo que escuché que dijiste. ¿Lo estoy entendiendo bien? Y a veces pueden decir, no creo que me hayas entendido del todo, lo cual es genial. Eso es útil. Pero la otra cosa es que pueden decir, sí, no, creo que entendiste lo que estaba tratando de decir. Y lo que acaba de pasar es que te pedí permiso para reconocer que estaba escuchando. Y acabas de reconocerlo, lo que te hace más propenso a escuchar a cambio. Wow, sí, Y creo que cuando tu doctor te habla y dice, oh, tuve esta cosa, ¿verdad? como eso es una forma de demostrar que te está escuchando, ¿verdad? No es como, oh, llegaste con el síntoma X, te voy a dar un tratamiento. Y sí, sino que escucho lo que estás diciendo, como esto es más que solo estar enfermo. Esto se trata de las frustraciones de estar enfermo. Él está demostrando que te está escuchando. Sí, es compasivo y todas esas cosas. Hasta ahora falla a las personas que tal vez no escucharon esto, porque esto es especialmente cierto. Estás hablando sobre la comunicación en general, pero sabemos que tenemos a muchas personas de ventas y marketing escuchando. Haz una pregunta. Repite lo que están diciendo con tus propias palabras y luego pregunta si lo entendiste bien. Costum, en realidad haces esto mucho. Lo he notado. Basta, bueno, sabes de quién lo robé, todo lo que hago está robado. Y Charles, espero que esté bien evocar a otro autor, porque en realidad creo que ustedes son primos. ¿Conoces a Chris Voss? Sí. ¿Has leído su libro? Si he leído su libro, conozco a Chris, he pasado tiempo con él. Sí, es genial. Esto me recuerda a algunas de las cosas que Chris enseña en cuanto a ahora. El suyo es un poco más maquiavélico en su enfoque porque es un negociador del FBI para aquellos de ustedes que no conocen a Chris. Y así, cuando estaba en estas notas de su libro también, sí, un gato brillante, brillante, pero él tenía mucho sobre, ya sabes, modelado, patrones y repetición. Pero exactamente lo que acabas de decir, Charles, como volver y cerrar ese ciclo, ese proceso de emparejamiento, es casi como una fusión mental. Es como, oh, Dios mío, esta persona realmente me entiende. Y luego para Chris, su punto principal era, ya sabes, gran parte de esto es realmente solo, es su intento de odio usar la palabra manipulación y estoy tratando de no hacerlo, pero no puedo pensar en una mejor palabra y no creo que eso sea lo que estás diciendo, aunque así que es un poco como si él tuviera un entorno de mayores riesgos. Esta podría ser una forma un poco más íntegra de abordar ese mismo concepto. Bueno, así que creo que hay situaciones en las que
realmente quieres manipular a alguien, ¿verdad? Cuando estás negociando con alguien que ha tomado rehenes, no es realmente como una conversación de compartir o una conversación que te mueva. Pero la mayoría de las conversaciones que tenemos en nuestra vida diaria no son así. La mayoría de las conversaciones que tenemos en nuestra vida diaria no son con alguien que esté tratando de convencernos de que renunciemos a nuestras armas. Para comprar este coche limón, la vida no es con alguien que intenta, ya sabes, convencernos de que renunciemos a nuestras armas. O para, ya sabes, comprar este coche que es un verdadero fiasco. La mayor parte del tiempo cuando hablamos con la gente, en realidad queremos tener un intercambio con ellos. Y queremos que sea un intercambio entre iguales. En realidad ellos tienen algo que queremos entender o queremos explicar algo. Queremos irnos sintiéndonos conectados el uno con el otro. Y una diferencia que creo que hay con el trabajo de Chris es que el trabajo de Chris está muy enfocado en un resultado específico, lo cual es genial porque a veces se necesita eso. Mi trabajo está mucho más enfocado en cada resultado. Eso asegura que, cuando quieras conectar con alguien, puedas conectar con cualquiera que desees. Porque hay varias ocasiones en la vida en las que no queremos manipular, como cuando ustedes salieron en citas con sus parejas por primera vez, no querías manipularlos para que les gustaras. No querías manipularlos para que vinieran a casa contigo. Querías que se sintieran conectados contigo. Y así, ellos querían volver a casa, ellos querían gustarte, ellos querían tener una segunda cita. Ese deseo de conexión es muy, muy humano y está muy arraigado en nuestra neurología. Y hay reglas sobre cómo funciona. Sí, los hábitos de comunicación. Sí, esto es mucho más como simplemente buscar conexión con ello como humanos, en un sentido general. Mientras que en el caso de Chris Voss, realmente se trata de llegar a un objetivo específico. Si pudiéramos retroceder un poco en el tiempo, quiero decir, obviamente Super Communicators es tu libro más reciente, más inteligente, mejor, más rápido es. Uno que leí, estaba más fascinado y de hecho he comenzado a hablar con mis hijos sobre esto en la escuela de posgrado o ahora y haciendo muchos proyectos en grupo. Y les pregunté sobre la primera parte de tu libro donde Google realmente hizo un estudio sobre esto, como cómo funcionan realmente los grupos y la mayoría de las personas que están escuchando en este programa aquí probablemente trabajen en grupo. Me pareció absolutamente fascinante. ¿Puedes hablar un poco sobre eso y qué decía la investigación y un poco sobre tu opinión al respecto? Y por cierto, sí, si no has leído ninguno de los libros de Charles, estos son para ti. Enseñas a través de alegorías y a través de historias, lo que lo hace tan fácil de leer y ver. Es muy amable de tu parte decir eso y creo que también es más divertido, ¿verdad? Me encanta leer historias. ¿Y así? ¿Sí? ¿A lo que te refieres? Es a esta cosa que hicieron en Google llamada Proyecto Aristóteles. Así que, básicamente, el equipo de recursos humanos en Google, que es enorme, y muchos de ellos son científicos de datos, básicamente tenían esta pregunta básica que es, ¿por qué algunos equipos rinden mejor que otros equipos? Y no podían realmente averiguarlo. Y lo extraño es que miraban equipos donde la membresía era casi exactamente similar. A veces había mucha superposición en la membresía, similar. A veces había mucha superposición en la membresía y un equipo simplemente estaría arrasando, mientras que el otro equipo estaría, ya sabes, quedándose atrás. Y pensaron, está bien, tal vez sea porque hay como una superestrella, un líder que es realmente no. Resulta que probaron eso, aislaron todas estas variables. No es eso. Eventualmente lo que descubrieron es, lo que marca una gran diferencia en si un equipo tiene éxito o no, no es necesariamente la membresía del equipo, sino los hábitos que el equipo desarrolla, ¿verdad? Y cada equipo desarrolla hábitos, ¿verdad? Pueden ser tan simples como eso. ¿Es nuestro hábito interrumpirnos unos a otros cuando estamos teniendo una conversación o todos esperamos nuestro turno? ¿Es nuestro hábito que una persona toma un poco el liderazgo o es más bien algo distribuido y un poco más caótico? ¿Es nuestro hábito tener una agenda estricta o que más bien nos dejamos llevar? Los equipos desarrollan hábitos y así lo que intentan averiguar es, está bien, ¿cuáles son los hábitos que comparten los equipos más exitosos? Y todo se redujo a un pequeño número de comportamientos. Todo eso contribuyó a algo conocido como seguridad psicológica. Básicamente, si un equipo tenía alta seguridad psicológica, si las personas sentían que podían decir cosas y que hacerlo no se les iba a reprochar, si sentían que podían confiar en sus compañeros de equipo y que podían contar con ellos para hacer lo que dijeron que harían, si tenían esta seguridad psicológica, entonces el equipo tendría éxito. Y si no tenían seguridad psicológica, no importaba cuán inteligentes fueran los compañeros de equipo, básicamente era disfuncional.
Y hay dos cosas que podemos hacer que realmente aumentan la seguridad psicológica y están un poco relacionados con lo que estábamos diciendo sobre la comunicación. Lo primero es que quieres lo que se conoce como igualdad en la toma de turnos en la conversación. Quieres y que todos se expresen. Y eso no significa que todos estén diciendo la misma cantidad de palabras o los mismos minutos, pero sí significa que si alguien no ha hablado por un tiempo, o si es un poco tímido, que lo llames y le digas como, oye Jim, no he escuchado de ti en un tiempo, ¿qué piensas sobre esto? Oye Mary, cuéntame. Tus pensamientos sobre, probablemente tengas algunos. Así que la igualdad en los turnos de conversación y la toma de turnos en la conversación son realmente importantes. Pero la segunda cosa, y esto se relaciona con lo que acabamos de hablar, es lo que se conoce como escucha ostentosa. Básicamente, si el líder de un equipo o el líder de una reunión demuestra que está escuchando a los demás, todas las personas en la mesa se vuelven más propensas a escucharse entre sí, a sí mismos. Y así, este bucle. Para entender repetir lo que escuché que dijiste, sabes, Jim, ese es un buen punto. Lo que escucho que dices es que eso es realmente, realmente poderoso, porque lo que hace es inspirar a todos a escuchar con más atención. Es gracioso porque te he estado en el lado receptor de un liderazgo que no es así. Sí, sabes, tienes a cualquier ejecutivo de nivel C que esté sentado allí en el escritorio, en la esquina, lo que sea, al frente de la sala de juntas, y no están prestando atención, o están escribiendo, o están escuchando, y es simplemente, inmediatamente diluye la eficacia de toda conversación. Y totalmente, es curioso sobre esos tipos también que muy a menudo están escuchando y son lo suficientemente inteligentes para hacerlo, ¿verdad? Solo tienes a esos hiperperformers increíbles que pueden hablar y escribir, enviar mensajes y escuchar, y se involucrarán cuando sea importante para ellos y contribuirán y luego volverán y no se dan cuenta de que la importancia no está solo en su aceptación de la información, está en el modelo de comunicación que están haciendo para todos los demás en la sala y lo están modelando mal. No están demostrando que están escuchando. Así que incluso si están escuchando, lo que pasa es que las otras personas no saben que están escuchando o desconfían de si realmente están escuchando. Y una vez que te veo involucrado en ese multitasking, empiezo a involucrarme en ese multitasking yo también, a veces de manera no visible, ¿verdad? Simplemente empiezo a pensar en otras cosas o pienso en lo que voy a decir a continuación. Así que tienes toda la razón, incluso si el líder son un súper alto rendimiento, pueden hacerlo ellos mismos. El daño que están haciendo es que están afectando a todos los demás en la sala. Y están creando un hábito o una norma donde la gente no se escucha entre sí. Y eso no es genial. Tengo una teoría extraña sobre esto. Estaba en Manhattan y estaba viendo a los verdaderos neoyorquinos cruzar la calle y no siguen los pasos peatonales, siguen el flujo del tráfico, son inteligentes y han estado allí todo el tiempo y saben cómo funciona y pueden. Es como un baile entre ellos y los coches. Todos saben cuándo ir, cuándo detenerse y caminar. Y está bien. El problema es que cuando personas ven a los neoyorquinos, van a ser atropellados. Es como si fueras inteligente para no seguir el paso peatonal, pero das permiso a los demás que piensan, oh, es hora de caminar. Y así, es como si fueras lo suficientemente inteligente como para no seguir el paso peatonal, pero también estás dando algún nivel de permiso implícito a todas las personas a tu alrededor que piensan, oh, debe ser hora de caminar ahora. Y ya sabes, lo estás cronometrando en segundos. Y así una parte de mí piensa, oye, esto no es una desobediencia optimizada. Como en realidad vas a matar a algunas personas. Y sí, y ellos están siguiendo tu ejemplo. Y lo que es interesante también sobre la comunicación es que el líder en la sala no siempre es obvio. No siempre es la persona que está más arriba en el organigrama, ¿verdad? No está estructurado jerárquicamente tanto como lo está. Es casi energético. Hay personas que por alguna razón capturan nuestra atención más que otras y les corresponde a ellos establecer el ritmo, el tono, el ambiente y el tema. Y así, si estás escuchando esto, esa es la pregunta. ¿Eres tú esa persona? Y si no, puedes convertirte en esa persona porque, aunque quizás no lo seas, sé el que esté más arriba en el organigrama. Si eres el que está más comprometido en la escucha, esa sea la manera en que realmente tomas el control. Oh, absolutamente. Y lo que sabemos es que estudio tras estudio ha demostrado esto. Es que la persona que realmente influye en una reunión, la persona que realmente dirige la reunión, no es la que tiene más poder. Es el supercomunicador. Básicamente todos comienzan a deferir a ellos. Todos comienzan a mirarlos cuando están hablando. Cuando dicen algo, todos los demás escucharán lo que están diciendo. Así que la persona más influyente en cualquier reunión es el supercomunicador. No es la persona que está más arriba en el organigrama. Sí, creo que esa es la mayor bomba de valor del día. Eso es tan divertido de pensar. Simplemente entras y despojas todo de la manera más íntegra posible y entonces te vuelves contagioso también porque otras personas comienzan a hacer lo mismo.
Bueno, y vale la pena hablar sobre lo que es un supercomunicador. Y hay una manera divertida de hacer esto que es, déjenme hacerles una pregunta. Entonces, si tuviste un mal día y llegaste a casa y quisieras llamar a alguien que sabes que te haría sentir mejor, como simplemente hablar con ellos hará que ustedes saben a quién llamarían, como que esa persona aparece en tu mente. Sí, ¿Quién? Sí, es mi mejor amigo. Y yo sí. Y sí, instantáneamente sentir... Es gracioso porque me sentiría completamente sacado del día. Como que hay esta cosa de alejarse que sucede donde obtengo una vista de 50.000 pies y es casi cósmica. Hay un lenguaje espiritual en ello. Y no quiero ir por ahí, pero simplemente todo empieza a sentirse un poco más pequeño. Y ya sabes, comienzas a mirarlo desde una perspectiva más globalizada. Y hago eso porque es exactamente lo que ellos hacen. Una perspectiva más globalizada. Y hago eso porque es exactamente lo que ellos hacen. entonces para ti, ese amigo es un comunicador increíble. Y tú probablemente también lo seas. De vuelta a ellos. Claro, ustedes pueden conectarse entre sí muy fácilmente. Y lo que es interesante es que si yo estuviera viendo tus conversaciones, probablemente vería lo que acabamos de hablar. Tu amigo probablemente te está haciendo preguntas profundas. Te están demostrando que están escuchando. Ellos están notando cuando te sientes emocional y están igualando esa emoción, ya sea práctica o social. Ahora, aquí está lo interesante. Esa supercomunicación constante. Hay algunas personas que pueden hacer esto no solo con sus mejores amigos, sino que pueden hacerlo con todos. Y la única diferencia es que ellos lo han reconocido. Tu amigo tiene un par de habilidades que él está usando contigo y tú estás usando con él. Y esas habilidades, una vez que las reconocemos como habilidades, son intercambiables. Podemos usarlas con cualquiera. Así que cuando comienzas a hablar con extraños de la misma manera en que hablas con tu mejor amigo, de repente ellos se sentirán cercanos a ti. Se sentirán íntimos contigo. Ellos te confiarán y les gustarás y sentirán que tienen una relación, una conexión. Y no es difícil de eso hacer. Simplemente que muchas veces no reconocemos las habilidades como habilidades. Pensamos que esto es algo que hago con este amigo en particular. Es único para esta relación, pero no lo es. Es un conjunto de habilidades que, una vez que las reconoces como habilidades y las practicas un poco, puedes usarlas con cualquiera. ¿Qué discusión tan divertida es esa? Porque entonces es como el retraso en el indicador principal. Es como, ¿es esta una discusión íntima? Porque tú y yo somos, ya sabes, nos conocemos y está ahí la vulnerabilidad y la autenticidad. ¿O es una discusión íntima? Está ahí la vulnerabilidad y la autenticidad debido a las habilidades que estamos usando. Y en relación al punto que estás haciendo, casi se vuelve agnóstico al formato. ¿Tú crees? Obviamente creo que la comunicación en persona siempre va a ser más íntima por un montón de razones que espero son obvias. ¿Qué también se traduce esto digitalmente, como las llamadas de Zoom? No, absolutamente, se traduce digitalmente. Quiero decir, y aquí está el mejor ejemplo de eso. Así que, hace unos 100 años, cuando los teléfonos se hicieron populares, aparecieron todos estos artículos. Dicho esto, nadie tendrá nunca una conversación real por teléfono, porque hasta entonces, todas las conversaciones habían ocurrido cara a cara. Y dijeron, mira, si no puedes ver a alguien, si no puedes escuchar, sus tonos vocales cambian con alta fidelidad, lo cual no podías hacer en los primeros teléfonos. Si no puedes ver sus expresiones y sus gestos, nunca vas a tener una conversación real. Y lo interesante es que cuando escribieron eso, tenían razón. Si miras las primeras transcripciones de las primeras conversaciones telefónicas, durante unos 10 o 20 años después de que los teléfonos se hicieron populares, la gente básicamente las trataba como telegramas. Llamaban y daban como un pedido de supermercado o un pedido de acciones. No tendrían realmente intercambios, pero por supuesto, para cuando todos nosotros estábamos en la escuela secundaria, podíamos hablar por teléfono durante 7 horas cada noche, ¿verdad? Y fueron las conversaciones más importantes de nuestra vida. Yo lo hice, aprendimos a tener conversaciones por teléfono. Y de hecho, hay estas habilidades que aprendimos de las que ni siquiera somos conscientes. Incluso hoy, cuando hablas por teléfono, sobreenunciarás tus palabras en aproximadamente un 20%. Vas a poner aproximadamente un tercio más de emoción en tu voz que si estuviéramos hablando cara a cara, porque subconscientemente sabes, no puedo verte, así que tengo que registrar la emoción. Por eso, cuando nuestra pareja nos escucha y dice algo como, oh, tienes una voz de teléfono, ¿verdad? Dices, me hablas de manera diferente a cómo hablas con tus amigos por teléfono. Tienen razón, es porque por teléfono necesitas hablar un poco diferente. Hemos aprendido estas reglas, estas habilidades. Lo mismo está sucediendo ahora mismo con la comunicación digital, ¿verdad? Hemos tenido 100 años para practicar esto y aprenderlo con los teléfonos. Para muchos de nosotros, la comunicación digital es algo que realmente hemos comenzado a usar en los últimos 5 a 10 años. Y, por lo tanto, aprender esas reglas lleva un poco más de tiempo. Ahora tengo 2 adolescentes en casa, uno de 13 años y otro de 16. Te diré,
No tienen problema en tener conversaciones realmente profundas y significativas de manera digital, ¿verdad? A veces, si hay alguien escuchando que tiene adolescentes, pídeles que te muestren sus mensajes de texto, si te atreves. Y busca mensajes de texto que sean una cadena de emojis, y luego pídele a tu hijo que descifre los emojis y lo que significan. Básicamente te explico que uso emojis como una forma emocional de lenguaje, y han aprendido a hacerlo. Y nosotros también podemos aprender a hacerlo. Solo tenemos que recordarnos que diferentes formas de comunicación tienen reglas ligeramente diferentes y prestar atención a ellas. Es tan importante. Creo que el emoji es en realidad, es una de las cosas que cada vez que hablo sobre cómo construimos un negocio virtual para mi negocio, y una de las cosas que siempre digo es que el emoji creo que nos salvó porque toda nuestra comunicación, gran parte de nuestra comunicación es a través de mensajes escritos en Slack, a través de mensajes directos. Todo eso y el emoji en sí, como que añadimos emojis casi todos los días por cualquier motivo que sea, porque añade ese elemento emocional. Exactamente, eso es exactamente correcto. Ya sabes, lo que pienso es que el nuevo emoji, el emoji 2.0, es el GIF. No sé ustedes, pero a mí dámelo. O puedes tener un triple doctorado completo, conversaciones en múltiples dimensiones, con regalos y cada uno de ellos tiene su propio significado. Es divertido porque hay como una evocación de lo que ese regalo significa para ti y esa persona, y historias y narrativas compartidas. Y sí, creo que los GIFs son, así que cambia. El concepto de la comunicación para poder apoyarse en eso, muy parecido a un comentario social. ¿Y qué dirías? Así como hay una equidad en eso que simplemente te permite decir BAM, como que todos lo saben, Homer Simpson. Así que si uso un GIF de Homer Simpson, estoy aprovechando 30 años de humor, adoctrinamiento y asociación neural. Y es tan divertido poder hacer eso. Y pero si te envío un clip de Arrested Development y sé que eres fan de Arrested Development y como que otras personas no lo son, o Battletoads, Galáctica o algo que sea un poco como lo que básicamente estoy señalando no es solo el mensaje que intento enviarte, sino también a ti y a mí, como estamos en un club. Sí, tenemos una conexión, sí, la afinidad compartida. Eso es importante. Esa es forma de emparejamiento. Sí, 100%. De hecho, tenemos desafíos de GIFs en Slack, como quién puede conseguir hacer la mejor arma, como la peor, pero tenemos a tantas personas porque eso se ha convertido en el nuevo emoji. Creo que eso es muy perspicaz. Lo tengo, por último, sé que estás apurado por el tiempo aquí. Quiero preguntarte sobre tu primer libro, que obviamente es el libro que tanto Casa como yo leímos primero. Probablemente deberíamos haberlo hecho al revés, pero está bien. Había tantas historias geniales. Y creo que estoy tratando de averiguar cuál quiero preguntarte primero, si fue la historia de Pepsodent o la de Febreze. Te lo devuelvo a ti o incluso al objetivo. Una, que se relaciona directamente con los mercadólogos. Obviamente Claude Hopkins es alguien de quien soy un gran fan. Sí, quizás no lo es, pero esas cosas. Hay algunas historias de las que hablas que son tan esenciales para los mercadólogos. Y si eres un mercadólogo que escucha este programa, es lectura obligatoria, ¿verdad? Sí. Bueno, gracias. Eso es muy amable de tu parte. Y una de las cosas que me encantó sobre el poder del hábito es, hay un capítulo que cuenta la historia de cómo Target utiliza análisis de datos para averiguar qué clientes están embarazadas. A veces, antes de que sus propios padres supieran que estaban embarazadas. Y el número de veces que la gente me ha contado esa historia y dicen, escuché esta gran historia y me la repiten. Y yo estoy como, en realidad es interesante, yo escribí esa historia, como yo fui el primero en encontrar esa historia. Lo interesante sobre el marketing y los hábitos es que el ejemplo de Pepsodent es un gran ejemplo, porque Claude Hopkins, que es como reverenciado como este genio del marketing, básicamente encontró accidentalmente una manera de convertir el cepillado de dientes en un hábito nacional. Y ellos como que pensaban que todo se trataba de decirte como cómo va a limpiar tus dientes y que ya sabes que como te va a ser más social o más popular y X, Y, Z. Y básicamente nunca despegó. Quiero decir, la gente había lanzado pasta de dientes tras pasta de dientes y ninguna de ellas funcionaba. Y luego descubrió estas dos cosas. Número uno, añadieron un poco de aceite de menta a la pasta de dientes. Solo. Querían darle un sabor. Pero era tan fuerte que en realidad hacía que las encías de las personas hormiguearan un poco. Y así, como resultado, la gente pensaba que la pasta de dientes estaba funcionando. Ahora, el hormigueo no tiene nada que ver con limpiar tus dientes, pero es el hormigueo lo que te convence de que esta pasta de dientes funciona. Lo mismo ocurre con el champú. La mayoría de los champús, si los usas sin aditivos, limpiarán tu cabello muy bien, pero no crearán burbujas espumosas.
Así que añaden un químico al champú para que cree burbujas espumosas, lo cual no tiene nada que ver con limpiar tu cabello. Pero te convence de que está funcionando. Ahora sabes cómo, oh, el champú está haciendo su trabajo porque veo todas estas burbujas. Así que esa es la primera cosa que hizo, que fue simplemente tener suerte. Pero luego, lo que hizo que fue realmente inteligente es que básicamente comenzó a decirle a la gente: pasa tu lengua por tus dientes. Y si te digo que hagas eso, la mayoría de las personas lo hará. Ustedes lo acaban de hacer, ¿verdad? Lo hiciste como si te digo que lo hagas, la gente lo hará. Y él dijo, ¿sientes esa sensación? Eso, es placa. Y la placa destruirá tu salud y hará que tu aliento sea terrible. Ahora, la verdad del asunto es, la placa básicamente ha existido desde que hay dientes, ¿verdad? Como que la placa no es terrible. Es algo que si se acumula puede ser un problema, pero toma un día completo o dos para que llegue a un punto. Pero puedes sentirlo con tu lengua porque tu lengua es muy sensible. Y lo que hizo fue básicamente decirle a la gente que identificara un problema que en realidad no era un problema real. Pero al llamar la atención sobre ello, lo convirtió en un problema. Y luego ofreció la solución. Y la solución fue: usa esta pasta de dientes Pepsodent, porque si lo haces, sabrás que está funcionando, porque sentirás un cosquilleo en tu boca. Y eso fue todo. En literalmente 5 años, América tenía el hábito de cepillarse los dientes. Como resultado, Wow. Y era como, esto no fue, hubo muchas oportunidades antes de esto. Como que había vendedores ambulantes que estaban vendiendo cepillos de dientes y pasta de dientes, pero Hopkins hizo esto. Pero creo que había un tercero, como la recompensa en sí. Él nunca realmente lo descubrí, pero eso es de lo que habla el libro. sí, era el cosquilleo. Así que el bucle del hábito es una señal, una rutina y una recompensa. Cada hábito tiene una señal, la rutina, el comportamiento y luego una recompensa. Y la señal en este caso era esa cosa de la placa, ¿verdad? Pasar la lengua por tus dientes te hacía pensar que necesitabas limpiar tus dientes. La rutina era que te cepillabas los dientes. La recompensa, que Hopkins realmente no se dio cuenta en ese momento, era esa sensación de cosquilleo que la gente comenzó a identificar como una recompensa de manera similar. Hoy en día, ya sabes, la mayoría de la gente, como cuando tienes niños pequeños y tratas de hacer que se cepillen los dientes, no quieren hacerlo. Y luego, de alguna manera, como adultos, anhelamos cepillarnos los dientes, ¿verdad? Como si me doy una ducha y no me cepillo los dientes después, realmente no me siento limpio. Así que básicamente he convertido este cosquilleo en una recompensa para mí. Y así es como funcionan las recompensas. Es que decidir que algo es gratificante lo convierte en gratificante. Así que cuando identifico el cosquilleo como evidencia de que mi boca está limpia, ese cosquilleo, que en realidad es como una pequeña sensación de dolor, se convierte en una recompensa por sí mismo. Y por eso PepsiNet se convirtió en una marca de $1,000 millones. Y había algo similar con la historia de Febreze que tendrás que, si estás escuchando aquí, tienes que leer el libro para este también. Pero ese fue un ejemplo absolutamente fascinante de cómo comercializar un producto que pensabas realmente lo habían descubierto, pero de hecho les faltaba ese elemento de recompensa en lugar de simplemente deshacerse de ello. Sí, pensaban que todo se trataba de deshacerse de los malos olores. Y no era así. Se trataba de demostrarte a ti mismo que has hecho un buen trabajo limpiando tu hogar. ¿Verdad? Es el toque final al final. Exactamente. Saber que has logrado algo Exactamente. absolutamente fascinante. Bueno, esto es tremendo. Y obviamente dejaremos enlaces en las notas del programa para tus 3 libros. Eres un comercializador, una persona de negocios. Deberías estar leyendo estos. Obviamente son nuestros grandes favoritos aquí en Perpetual Traffic. Aparte de eso, ¿dónde pueden las personas conectarse contigo? Sí, si simplemente vas en línea, si solo buscas mi nombre, Charles Duhigg, charlesduhigg.com. Es mi sitio web. Puedes simplemente, si buscas El Poder del Hábito o Supercomunicadores, definitivamente apareceré porque soy el único Charles Duhigg en la Tierra. Y no, toda mi información de contacto está allí. Y estoy en Twitter e Instagram y en todos los lugares habituales, LinkedIn, y tengo un boletín. Así que si alguien está interesado, me encantaría que te unieras y recibieras el boletín. Bueno, dejaremos enlaces en las notas del programa en perpetualtraffic.com. Asegúrate de hacerlo. Suscríbete y deja una calificación donde sea que escuches podcasts. Por supuesto, este es el episodio de regreso de Kasim. Este es un invitado enorme. Salió de su retiro. Ni siquiera tenía su micrófono ni su equipo. Pero muchas gracias por venir al programa de hoy, Charles. Gracias por tenerme, chicos. Sí, absolutamente. Realmente. Mejorado.
nuestra comprensión, creo que en el corazón del marketing y los negocios, una de las cosas que creo que es tan fascinante al respecto. Siempre les digo a mis hijos que debería haber sido estudiante de psicología, porque en tus libros hablas sobre por qué los humanos se comportan de la manera en que se comportan. Y creo que es un tema tan fascinante. Y si eres un comercializador, eso es obviamente lo que vas a estar haciendo, como es tu trabajo. Sabes, espero que tengas, ya sabes, un producto que sea valioso y tenga algún tipo de impacto positivo en el mundo al final del día. Pero al final del día, el marketing es realmente psicología, así que así es como lo haremos. Dejaremos enlaces en el programa. Notas. Para todos tus libros, asegúrate de que vayas a nuestro canal de YouTube. Eso es perpetualtraffic.com/YouTube. Y ahí únete al grupo de Telegram también. El personalizado todavía entra ahí en professionaltraffic.com/Telegram. Hay más de 300 personas allí. Increíbles oyentes de Perpetual Traffic, en nombre de mi increíble coanfitrión, Custom, Aslam, Paz. Hasta el próximo programa, nos vemos.